Estábamos en el 80% en la actualidad, pero según la Unión Europea, esa tasa de reemplazo va a caer con el paso de los años y hasta representar, según la Comisión, del orden del 60-65% de nuestro último sueldo. Es decir, que en el mejor de los escenarios, durante nuestra vida laboral vamos a pagar muchísimos más impuestos para, al final, cuando nos tengamos que jubilar, los que ahora tenemos 20, 30, 40, casi 50 años, nos tendremos que jubilar con una pensión pública que va a representar mucho menos que nuestro último sueldo. El 50, 55, 60% de nuestro último sueldo. Es decir, que vamos a pagar muchos más impuestos y vamos a estar condenados, cuando nos jubilemos, a tener un nivel de vida muy inferior al que disfrutábamos cuando estábamos trabajando. Vale, y ahora vamos al último apartado. La seguridad social en España es un fraude piramidal. Tenemos unas pensiones públicas insostenibles, el gasto público con la reforma de Pedro Sánchez se va a disparar en el futuro, eso va a obligar a disparar también los impuestos y, sin embargo, vamos a cobrar una pensión pública cada vez más baja en comparación con nuestro último sueldo, pero es que a todo ello se le suma ya el colofón, y es que España tiene ya una carga fiscal muy alta, de las más altas del mundo desarrollado. De media, un trabajador medio en España paga en impuestos el 44% de su sueldo real. Hacienda se queda de media con el 44% del sueldo de los españoles, entre el pago de IRPF, cotizaciones sociales, el impuesto de valor añadido, el IVA, y el IBI, el impuesto a bienes inmuebles. Si tan solo tenemos en cuenta el pago del IRPF, del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones sociales, tan solo estos dos impuestos representan el 40% del sueldo real del trabajador. IRPF y cotizaciones representan más del 40% del sueldo real de los españoles. Esto es lo que se conoce como cuña fiscal. Concretamente, el 12% de nuestro sueldo se va al pago del IRPF y el 28,2% se va al pago de cotizaciones. Pues bien, la cuña fiscal de España es mucho más elevada que la media de la OCDE. La media de la OCDE apenas ronda el 35%. En España esa cuña fiscal supera el 40%. Es decir, en la actualidad ya estamos pagando una barbaridad de impuestos. Tan solo en IRPF y cotizaciones el 40% de nuestro sueldo. Y la reforma de Escrivá va a elevar esa carga año tras año hasta el año 2050. Y aún así, ni siquiera así, será suficiente para cubrir el gasto público en pensiones, tal y como alerta ahora la Unión Europea. Es decir, la brutal subida de impuestos que ya contemplaba el Gobierno en los próximos años es solo la punta del iceberg. El Gobierno tendrá que subir los impuestos de forma mucho más intensa de lo que tenía previsto para poder mantener el gasto público en pensiones al que nos ha condenado el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto siempre y cuando no se modifique de nuevo el sistema. Y a pesar de pagar esa barbaridad de impuestos, los españoles estamos condenados a cobrar en el futuro unas pensiones cada vez más bajas en comparación con nuestro último sueldo. En definitiva, la seguridad social en España es un timo, es un fraude, es un robo, es un expolio con todas las letras, que lo único que nos garantiza es pagar impuestos abusivos, una carga fiscal insostenible, aberrante, brutal, para única y exclusivamente garantizarnos en el futuro pensiones cada vez más bajas.